Hola, muy buenas, te doy la bienvenida a Tofi Paseando una Idea. En un principio iba a ser una prueba que iba a estar haciendo con un micrófono lavalier nuevo que tengo. Uno no, es uno doble, que de estos que cuestan 2 duros, que viene con un sistema de reducción de ruido con inteligencia artificial incluido. No sé yo muy bien cómo va eso. También viene con reverberación, viene con posibilidad de hacer lo típico que se utiliza para los niños pequeños, de poner voces raras y demás. Me ha dado por probarlo. Ha sido concretamente en un sitio con mucho ruido, con mucho viento, y luego le he pasado ciertas inteligencias artificiales para poder mejorarlo. No sé si te va a resultar molesta, pero ten en cuenta que está en el ambiente. Está grabado fuera y entonces es normal que haya ruido. Venga, un saludo y simplemente eso, esto es un aviso. Si no te gusta, pues pasa al siguiente episodio y en el siguiente ya trataré de mejorarlo. ¿De qué va a tratar el tema hoy? Pues algo sencillo, vamos a ver, sencillo como todo lo que hablamos últimamente. La inteligencia artificial. Resulta que no hace mucho estuve escuchando a un grupo de personas hablando de tanto de política como de, yo qué sé, de cualquier cosa y terminaban siempre solucionando el mundo, arreglándolo. Escuché como en ese pensamiento no había nadie que discrepara en la inteligencia artificial nos va a sustituir y ya estamos tan tranquilos. Ahí estaba yo pensando, la inteligencia artificial no es más que una herramienta, porque no la aprovechamos para hacer el trabajo de una forma que podamos ser más eficientes. De manera que he empezado a pensar y he sacado un episodio exclusivamente grabado en movilidad y haciendo un guión. Sí, haciendo un guión, pero hecho sobre la marcha y grabándolo sobre la marcha para ver cómo salía. Es la primera vez que hago una cosa así y a ver el resultado. Ojo, como digo al principio, el audio no es el mejor, ¿vale? Tengo que hacer pruebas, tengo que intentar desactivar el modo de reducción de ruidos automático, pero con un único botón y dependiendo del número de toques continuados, se accede a una u otra función. Todavía no le tengo yo tocado la tecla. No tiene muy mala calidad para el día tan ventoso que había, porque es que era tremendo el viento. A ver qué te parece la idea. No el tema del audio, que para eso lo voy a tratar en ATEC. En este solamente voy a hablar del contenido y si hay algún tipo de comentario al respecto, pues te agradecería que fuera sobre el contenido. Venga, un saludo. Ahora mismo voy a hablar con una inteligencia artificial que se supone que tiene la capacidad de buscar fuentes y le voy a hacer una serie de preguntas si me puede hacer un guión y luego yo lo leo. No sé si lo estoy haciendo ahora mismo en directo, ¿no? Bueno, en directo. Lo estoy haciendo ahora mismo mientras que estoy realizando la grabación y además con bastante viento, o sea que me está sirviendo de prueba. Vamos a ver, todo relacionado con el tema de los carriles bici. Los carriles bici de la ciudad de Málaga fueron subvencionados por la Unión Europea. Es así y después preguntaré otra cosa. Está preguntando a fuentes y dice, sí, los carriles bici de la ciudad de Málaga ha sido en parte subvencionado por la Unión Europea. El Ayuntamiento de Málaga ha recurrido activamente a fondos europeos, especialmente a los fondos Next Generation de la Unión Europea, para facilitar la expansión de la red de carriles bici y otros proyectos de movilidad sostenible en la ciudad. Por ejemplo, en una segunda fase del proyecto Málaga Saludable se ha recibido subvenciones específicas de casi 3,7 millones de euros de fondo Next Generation para la construcción de varios nuevos itinerarios ciclistas que suman 8,8 kilómetros, incluyendo tramos como la avenida de Velázquez, avenida Ortega y Gasset y la carretera de la Azucarera Intelorce, entre otros. Yo te digo una cosa, haría falta uno que te llevara desde Málaga hasta el aeropuerto. Y así, si yo quisiera tener una bicicleta eléctrica o una bicicleta normal, pero vamos, principalmente eléctrica, podría ir desde Málaga hasta el aeropuerto sin necesidad de estar haciendo cosas que ahora mismo te juegas la vida. Y el problema está también en la movilidad, que si tú quieres ir en una bicicleta, las bicicletas eléctricas pueden ser más pequeñitas, son más fáciles de meter dentro del tren de cercanía y no tendrías tantos problemas como he visto algunos que se quedan con la bicicleta en la estación esperando a que pase otro tren
15 minutos después o 10 minutos después, depende del horario, a lo mejor puede ser hasta media hora o 45 minutos, porque va tan lleno que no puedes entrar con la bicicleta. Si tuviera un carril que te lleva directamente allí, sin problemas de seguridad, porque primero no hay carriles y segundo, imagínate que está ahí en la intemperie y cualquier persona, como ya me han dicho algunos, tienen el perrito, lo tienen suelto, un perrito que no tiene socialización ninguna y te la lía parda. Algunos han venido bastante preocupados y no vuelven a coger ni el patinete eléctrico ni la bicicleta. Imagínate cómo está la cosa. Entonces, eso sería lo correcto si tú estás abogando por la Málaga saludable, pero bueno. A lo largo de los últimos años, Málaga ha aprovechado diferentes mecanismos y programas de financiación europea para impulsar la movilidad sostenible, la digitalización del transporte y actualizaciones específicas en materia de bicicleta, teniendo estos fondos un papel clave en la ejecución y ampliación de la red ciclista de la ciudad. Digo una cosa, los patinetes se han reducido muchísimo. Es más, se ha reducido tanto que ya apenas puedes ver patinetes eléctricos que tú puedes alquilar. Que los hay, sí, pero apenas en comparación con otros. Lo que pasa es que los hay muchos que son privados y que lo mismo circulan por la carretera, que van por el carril bici y de buena primera una pequeña maniobra hace que se vayan directamente a otro sitio. Y ese es un pequeño gran problema que nos podemos encontrar. Hace que el que vaya circulando con el coche frene porque no se esperaba esa maniobra. Personas que van con sus patinetes eléctricos se llevan por delante a peatones o van circulando por la acera cuando está prohibido en antiguos carriles bici que creó el ayuntamiento en aceras que no son demasiado grandes y dentro de esa acera que no es demasiado grande habían añadido un carril bici. Y la cuestión está ahí. Voy a hacer otra pregunta. ¿Es cierto que en Málaga capital se han eliminado carriles bici? Yo sé que es cierto porque lo he visto, vamos. Ahora, a ver qué me dice. Está investigando y dice, sí, es cierto que en Málaga capital se ha eliminado algunos carriles bici. El caso más destacado es el carril bici de la avenida Carlos Haya, que fue retirado por el ayuntamiento en respuesta a las quejas de los vecinos que consideraban que dicha infraestructura era peligrosa y estaba mal delimitada. Además, con los patinetes que máxima velocidad pueden ser 25, te puedo asegurar que iban a muchísima, no 26 kilómetros por hora, sino a muchísima más velocidad. Y tanto en un sentido como en otro, en las dos aceras. Y eso era peligrosísimo como iban. Entonces la han eliminado y pusieron un carril de los dos carriles que tiene la avenida, en un sentido y en otro. Uno de ellos era con una máxima velocidad de 30 kilómetros por hora para que ese carril fuera con preferencia para patinetes y bicicletas. Pero bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Según las autoridades municipales, los trabajos de eliminación incluyeron la supresión de la señalización de carril reservada para bicicletas y patinetes en la acera, argumentando que no estaba bien conservado y entrañaba riesgos para los residentes. Ese dinero de la Unión Europea que se recibió para hacer ese carril, ahora qué ocurrió. Entonces yo entiendo que por eso tuvieron que hacer la alternativa de los carriles con preferencia para vehículos que no superaran los 30 kilómetros por hora, quiero pensar. La eliminación ha generado la polémica y crítica de colectivos ciclistas y partidos de la oposición, quienes reclaman una alternativa segura como un carril bici segregado en esta avenida. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que si tenemos un problema muy grave de aparcamiento, para poder poner un carril segregado para el carril bici, al final terminas quitando personas que puedan aparcar sus coches cerca de casa, cerca de sus negocios, para cargar y descargar mercancía. No es una solución sencilla. Es muy fácil decir, ah, que esto es así, pero es que esto es España y aquí tienen la solución siempre para todo, menos para cuando te toca gobernar, que entonces es cuando surgen los problemas. Aunque en general Málaga amplía la red ciclista, sí se han eliminado carriles específicos, principalmente por motivos de seguridad, planificación. La pregunta es la siguiente, por esta supresión de carriles, ¿ha habido algún tipo de sanción desde alguna administración? Vamos a ver qué me dice. Tengo entendido que iba a haber sanciones precisamente por esto. No hay constancia de que la supresión de los carriles bici en Málaga, capital, como el caso de la avenida de Carlos haya conllevado ninguna sanción formal ni penalización económica procedente de otras administraciones, ya sea a nivel autonómico, nacional o europeo.
hacia el Ayuntamiento de Málaga debido a estas actuaciones. La eliminación de estos carriles ha generado polémica, protestas de colectivos ciclistas y la oposición política, pero la decisión se ha justificado desde instancias municipales por motivos de seguridad y demandas vecinales. Sí, pero esto supone un dinero que se ha desembolsado por una mala planificación y luego tienen que volver a rectificar. ¿Cuánto nos ha supuesto el mal hacer del trabajo? Voy a hacer una pregunta. Políticamente, ¿se puede tirar el dinero en proyectos mal planificados sin consecuencias de ningún tipo? A ver qué te dice. En España, la mala planificación y ejecución de proyectos públicos suele tener consecuencias limitadas a nivel político y administrativo. Aunque existen mecanismos de control, fiscalización, procedimientos de auditoría, tanto a nivel nacional como europeo, en la rendición de cuentas y la asunción de las responsabilidades políticas por el despilfarro en proyectos mal ejecutados, es muy poco frecuente. Quizá por ahí es donde tendríamos que entrar nosotros y exigir que se sea más serio a la hora de hacer el trabajo, porque en una empresa privada, si una persona no hace bien su trabajo y hay pérdidas de cientos, miles o incluso millones de euros, esa persona creo que tiene algún tipo de consecuencia. No sé, a lo mejor le dicen que como mínimo que es tonto, aunque después pueda denunciar que le están acosando, pero mínimo le dicen algo, creo. Y sin embargo aquí parece que a nivel europeo, que no solamente de España, a nivel europeo. Porque una de las cosas más habituales es que cuando un partido político hace las cosas mal, el otro u otros partidos políticos, las consecuencias más habituales suelen ser de carácter organizativo. Retrabajos, reformas, sobrecostes y retrasos. Eso es decir, tiempo y dinero del contribuyente, vamos, eso lo digo yo. Y rara vez llega a traducirse en sanciones personales y destituciones políticas, salvo en casos flagrantes de corrupción o ilegalización probada. Yo te digo una cosa, muy gordo tiene que ser, pero muy gordo como dice aquí. Y aún así, fíjate lo que pasa a nivel político nacional, que hay partidos que hasta los jueces lo han determinado como grupo criminal. Así que imagínate, no puede ser. No pasa nada, aquí no pasa nada, pero aquí y en Europa. Ahora voy a preguntar lo siguiente. ¿Puedes redactarme todas estas preguntas y respuestas en un guión coherente, atendiendo a las actuaciones políticas? Sí, actuaciones políticas. Venga, vamos a dejarlo. Pues mira, 4 puntos me lo han puesto. Dice guión, la gestión de los carriles bici en Málaga y el coste político de los proyectos públicos. Subvención europea de los carriles bici en Málaga. En los últimos años, el Ayuntamiento de Málaga ha apostado por ampliar la red de carriles bici y mejorar la movilidad sostenible en la ciudad. Para finalizar estos proyectos, Málaga ha recurrido a fondos europeos, principalmente a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Gracias a estas ayudas se han ejecutado obras de nueva infraestructura ciclistas por toda la ciudad, lo que ha permitido sumar kilómetros a la red y modernizar parte de los recorridos existentes. Eliminación de carriles bici. El caso de la avenida Carlos Haya, sin embargo, algunas de estas infraestructuras han resultado polémicas. Destaca la eliminación del carril bici de la avenida Carlos Haya, que fue retirada por el propio ayuntamiento tras recibir quejas vecinales sobre la peligrosidad y deficiencias de esta infraestructura. La medida, justificada por motivos de seguridad y planificación urbana, generó malestar entre los colectivos ciclistas y oposición política. El consistorio anunció planes para replantear el proyecto, pero hasta ahora no se ha dado una solución definitiva para esta zona. Lo veo perfecto, como lo estaba planteando. Pero la cosa está en el mundo real. Ahí la única solución pasaría por quitar los aparcamientos y eso significa fastidiarlo y mucho. El ayuntamiento no está haciendo aparcamientos donde lo hace, es donde considera que puede hacerlo con comodidad, pero después se quedan esos aparcamientos sin venta porque la gente en esas zonas tiene bastante aparcamiento. Entonces, decir que ha puesto zonas de aparcamiento en sitios donde no hace falta, pero dice, pero ahí hay un montón y nadie lo compra, claro. Es que allí no hace falta tanto aparcamiento como en otras zonas, que no se soluciona realmente el problema. Consecuencias administrativas tras la retirada de carriles bici. Respecto a posibles sanciones, no consta que la eliminación de estos carriles bici haya supuesto una imposición de ninguna multa ni sanción administrativa por parte de otras entidades, ya sean autonómicas, estatales o europeas.
Las únicas consecuencias han sido las protestas sociales y políticas, pero no ha habido repercusión legal directa contra responsables municipales. Coste político de la mala planificación de proyectos públicos. En cuanto a si se pueden ejecutar mal proyectos financiados con fondos públicos sin que existan consecuencias en España, la rendición de cuentas de estos casos es limitada. Salvo en situaciones extremas de corrupción o ilegalidad, lo habitual es que el problema de planificación se traduzca en sobrecostes, retrasos o modificación de obras, pero sin consecuencias legales o inhabilitaciones para los responsables. El castigo suele ser limitado al descrédito público, críticas de la oposición y pérdida de confianza ciudadana, más que a sanciones formales o dimisiones políticas. Este guión permite comprender la consecuencia de hechos y consecuencias políticas y administrativas en torno a la gestión de los carriles bici en Málaga, reflejando cómo la política de movilidad está condicionada tanto por las fuentes financieras comunitarias como por la presión social y la limitada asunción de responsabilidades en casos de mala gestión. Pues muchísimas gracias. Fíjate, en cuestión de unos minutos, cómo sabiendo preguntar tienes una respuesta y además te da aquí fuentes. Voy a mirar qué fuentes ha basado para darme todas estas respuestas, que me parece bastante interesante. Vamos a ver. Fuentes. Ha ido a Aquari en materia de infraestructura. Él sería el impacto a largo plazo de tal y cual, fondos New Generation, OBC, en Seguitur, destinos masificados o mal planificación, en UNIR, qué problemas pueden surgir tal cual, y Team Leader, las 7 pecados de las malas gestiones. Después hay otra que pones en PDF, que viene del gobierno, guía práctica de 5 evaluaciones de proyectos carriles bici. Ahora estás escuchando esta sintonía al derecho. Pues bien, ya has podido comprobar la limitada calidad de audio que tiene, pero el tema en cuestión está del tema del que estoy hablando. Cómo van quitando y poniendo carriles bici, cómo nos va costando dinero, que no hay consecuencias de ningún tipo, que luego no sabe uno si realmente lo importante es poner un carril bici para tener contento a 4 o 5 personas, o bien tener un carril específico para velocidad máxima de 30 km por hora, para de esa forma pones cámara, y si no es el policía que desde el coche va con el teléfono móvil haciendo fotitos para todos aquellos coches que van más rápido o están aparcados en doble fila, son las cámaras las que se encargan de ver quién va por donde no debe y de esa forma sacar dinero. Sinceramente, no sé el interés. Ahora mismo están poniendo un carril bici en una avenida de Málaga. Para ello han quitado toda la tanda que cabrán, no sé exactamente, entre 60 y 100 coches, una barbaridad de coches que cabían ahí. En una zona donde había muchísimos plazas de aparcamiento que no se vendían de un parking subterráneo. Ahora ya le acaban de surgir novios seguramente a esas plazas de aparcamiento, porque si no se vendían porque había sitio suficiente para aparcar, la reducción de zonas de aparcamiento en la calle para poner esa vía segregada de comunicación como son las del carril bici hace que haya gente que necesite aparcar. Si existieran unos carriles bici decentes, seguros, que te llevaran a muchos sitios, del mismo modo que si existieran también horarios más interesantes, tanto en metro como en autobús, y ese metro siguiera un poco más, igual que también existe el cercanía, que debería existir un poco más hacia Estepona, por ejemplo, en la zona oeste, y hacia Vélez Málaga o incluso Nerja, en la zona este, tendríamos menos problemas con los coches. Incluso habría gente que no se plantearía tener un coche y si tuviera que salir fuera, pues a lo mejor simplemente lo alquilaría. Pero está hecho de forma que al final ni una cosa ni otra y te ves con las manos atadas muchas veces. Incluso hubo un momento que estuve planteándome en ir al trabajo en patinete eléctrico y curiosamente salieron ardiendo 2 patinetes eléctricos en no sé dónde y lo prohibieron en toda España. Los patinetes no, pero las bicicletas eléctricas sí. Pero claro, el problema está en que las bicicletas eléctricas, aunque son pequeñas y no hay problema, después resulta que también tienen impedimento a la hora de entrar porque como van tan pocos vagones, van hasta arriba de personas y entonces pues hay personas que se quedan en la estación. Vamos, que es una solución que pasa por invertir muchísimo más de lo que se está invirtiendo. Venga, un saludo
Hasta luego y espero no haberte reventado los oídos. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar ahí. Si te apetece puedes comentar. Yo sé que en podcast es muy difícil. Nos olvidamos de escribir directamente porque estamos haciendo otras cosas. Pero si te fuera posible, coméntame porque este tema del transporte me parece bastante interesante y quizás mi planteamiento es distinto al de otras personas y me gustaría aprender de ello. Venga, un saludo, hasta luego.